Saludos jóvenes, estudiantes de la unidad curricular bioquímica. Les saluda su profesor Osman Brelli. Un placer saludarles nuevamente. El día de hoy quiero seguir apoyándoles en la construcción y generación del conocimiento en base a unas biomoléculas de importancia enorme, como son las biomoléculas denominadas y llamadas carbohidratos. Estas tienen una importancia biomédica donde podemos destacar a la glucosa como principal combustible metabólico y un combustible universal del feto. Es el precursor para la biosíntesis de otros carbohidratos en el cuerpo, destacando el glucógeno para el almacenamiento de este combustible. Las enfermedades relacionadas con el metabolismo de carbohidratos van desde la diabetes mellitus, galactosemia e intolerancia a la lactosa. Los carbohidratos son conocidos por este nombre y otros como glúcidos o hidratos de carbono. Son la base de la energía viva en la Tierra. Normalmente, atómicamente hablando, constituyen por elementos como carbono, oxígeno e hidrógeno, además de nitrógeno y azufre, y tienen la fórmula molecular aproximada CXH2OY. De ahí se originó el nombre de hidratos de carbono por la creencia de que todos los compuestos de este grupo podían ser representados como hidratos de carbono. Tiene entonces en la vida humana constituye una fuente de energía importante, así como medio de almacenaje de energía y funciones estructurales en la célula. Como ejemplo de esta biomolécula, desde el punto de vista de sus funciones, podemos mencionar desde el punto de vista energético al almidón y el glucógeno, que son fuentes de almacenaje almacenada de la energía, uno para vegetales y otro para animales respectivamente. Estructuralmente hablando, podemos hablar de la quitina y la celulosa. La quitina forma parte de la estructura del exoesqueleto de varios animales y la celulosa de la pared celular vegetal. Y por último, desde el punto de vista de la información, la ribosa y la desoxirribosa forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. ¿Cómo lo definimos químicamente hablando? Esto se define como cetosas o aldehídos o cetonas de alcoholes polivalentes. Repito, se pueden definir como aldehídos, o cetosas de alcoholes polivalentes. El número de átomos de carbono de esta interesante molécula son de mayor a 3 y está constituido químicamente hablando por estos dos grupos que estamos mencionando. Podemos mencionar y conocer las moléculas denominadas monosacáridos por la estructura simple que tiene, o azúcares simples. Podemos mencionar a la glucosa, que es, como lo veníamos mencionando, el más conocido y de mayor importancia biomédica. La fructosa, que es un carbohidrato constituyente de las frutas. El carbohidrato de gliceraldehído, que ya conocemos. La hidroxiacetona. Los carbohidratos constituyentes de los ácidos nucleicos, como ribosa y desoxirribosa. Y por último, no menos importante, el monosacárido, que posee más unidades, que es de carbono, quiero decir, la pseudoeutalosa. Entonces la glucosa es el más sencillo y abundante y representa la molécula combustible. Sus propiedades. En cuanto a sus propiedades, químicamente hablando, podemos decir que el enlace covalente para el almacenaje de la energía es conocido como el enlace O-glucosídico. Repito, el enlace covalente para el almacenaje de la energía química se le llama y se le denomina enlace O-glucosídico. Atención, todos los carbohidratos naturales son D-osa. Tienen la configuración espacial D y el sufijo osa.
todos los carbohidratos que constituyen los orgánicos son configuración D, son precursores de otras biomoléculas como los aminoácidos, lípidos, purinas y piridinas. Físicamente hablando, poseen átomos de carbono quirales, lo que le confiere el fenómeno de isomería no solamente estructural, sino esteroisomería. Es decir, existen dos tipos de isómeros en los carbohidratos: isómeros estructurales y esteroisomería, por el número de átomos de carbono. Biológicamente hablando, desempeña papeles fundamentales en la vida de plantas y animales, glucosa y celulosa me refiero, como fuente de energía y componentes estructurales. Son las biomoléculas más abundantes, puesto que más de la mitad de todo el carbono orgánico se encuentran en estas moléculas. Y por último, la azúcar ribosa y desoxirribosa son los elementos estructurales de los ácidos nucleicos y de la información genética en la célula. Clasificación. Por su estructura química se definen en tres grupos. Ya conocemos uno, que son los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ya se los mencioné, los monosacáridos son los azúcares simples, que a su vez se dividen por su número de átomos de carbono. Y estos tienen sabor dulce. Entonces no existen monosacáridos menor a 2 átomos de carbono. Entonces tenemos dentro de este grupo las triosas, las tetrosas, las pentosas, las hexosas y, no menos importante, las hectosas. Estos monosacáridos pueden unirse entre sí mediante condensación y como resultado una deshidratación para formar di, tri o más sacáridos. Entonces estoy hablando de otros dos grupos, que son los oligosacáridos, que son aquellos que poseen más de 2 monosacáridos y no poseen sabor dulce, hasta 10 monosacáridos. Y mayor a 10 monosacáridos tenemos los polisacáridos, que por hidrólisis producen un gran número de monosacáridos. Estos a su vez, los polisacáridos, tienen dos subgrupos: homopolisacáridos, cuando están constituidos por un solo monosacárido tipo, y los esteropolisacáridos, como su nombre lo dice, por más de 2 tipos de monosacáridos. Entonces, de ahí su clasificación. Aquí vemos entonces el número de átomos de carbono de los monosacáridos y si son o poseen grupos aldehídos o cetosas. Entonces tenemos con 3 átomos de carbono las triosas glicerosas o glisaldehído y dihidroxiacetona, con 4 la eritrosa, pentosas como ribosa y ribulosa, y es la famosa hexosa, que son las glucosa y la fructosa, y por último la hectosa pseudohectulosa. Seguidamente podemos mencionar entonces que los monosacáridos son solubles en agua, escasamente en etanol y activos ópticamente. Son, por definición, azúcares simples que no pueden hidrolizarse en unidades más pequeñas y se clasifican como ya los hemos mencionado. Poseen propiedades reductoras. Estos carbohidratos poseen propiedades reductoras, generalmente son de sabor dulce y, atención, ocurre un fenómeno interesante que es la mutarrotación en aldehídos libres, raramente involucrados en reacciones bioquímicas intracelulares. ¿Por qué? Pues estos tienen que estar combinados con otras moléculas para responder o mantenerse dentro del citosol. Ejemplo, tenemos entonces el azúcar fosfato, la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, los azúcares aminos, la D-glucosamina y la N-acetilglucosamina, los ácidos azúcares, como son el ácido glucocónico y el ácido glucurónico, y las azúcar alcohol, como el sorbitol y el ribitol, que son componentes del ribitol, me explico, de la riboflavina, de la vitamina riboflavina. Entonces, repetimos, tienen actividad óptica. Ese es uno de esos aspectos más importantes, y la mutarrotación, el fenómeno de mutarrotación. Ejemplo, tenemos entonces la glucosa 6-fosfato, los ácidos glucónicos y glucurónicos, la D-glucosamina, la glucosa fosfatada y el ribitol.
Seguidamente entonces vamos a visualizar estas imágenes, y lo importante aquí es diferenciar de las exosas galactosa y glucosa. ¿Qué diferencias estructurales encontramos entre estas dos exosas? Bien, obviamente ambas poseen el grupo aldehído. ¿Cuál es la diferencia especial? En el átomo de carbono 4, la disposición del grupo alcohol, o específicamente el grupo hidroxilo, es distinta en la glucosa con respecto a la galactosa. Entonces, azúcares D o L. Los carbohidratos experimentan varios tipos de isomerización. Estos son isomería estructural y estereoisomería. Por ejemplo, la glucosa con 4 átomos de carbono quirales tiene posibilidad de generar 16 isómeros. Estos 4 carbonos quirales son los que no están unidos covalentemente a los grupos químicos alcohol y aldehído. Repito, entonces, de acuerdo a estos 4 átomos de carbono que poseen 2 disposiciones y 4 formas entonces de asimetría, tenemos entonces 16 isómeros. Cuando el grupo hidroxilo, recuerden, con respecto al carbohidrato de glicaldehído, este grupo carboxilo se encuentra a la derecha, estamos en presencia de carbohidratos, que son todos los carbohidratos naturales. Cuando se encuentra a la izquierda, estamos hablando de L. Son isoméricamente activos, es decir, vamos a conseguir una actividad óptica de acuerdo a cómo giran la luz polarizada. Si es dextrogira o levogira, entonces encontramos carbohidratos D con el símbolo positivo, que significa dextrogiro, y D con el símbolo negativo, que significa levogiro. Existen dentro de la estereoisomería, lo que se denomina los epímeros. Y por último, un nuevo centro quiral, que es el carbono, que de acuerdo a una situación química le confiere la mutarrotación, así se le denomina este fenómeno, y crea un nuevo centro quiral, repito, y este carbono se denomina carbono anomérico y se suma a lo que es la estereoisomería de los carbohidratos. Entonces, a continuación vamos a ver unos ejemplos de lo que son los isómeros estructurales y los estereoisómeros del carbohidrato glucosa. Entonces recuerden lo que es la luz polarizada. Entonces tenemos el mencionado L-glucosa y D-glucosa. Ojo, el natural, el que constituye a la mayoría de los carbohidratos, es D-glucosa. Recuerden, respecto al carbohidrato de glicaldehído. Entonces tenemos L y D-glucosa. Tenemos los epímeros de la glucosa, que es D-galactosa y D-manosa. La glucosa con su nuevo centro quiral, que entonces sería alfa de glucosa y beta de glucosa. El isómero de grupo por grupo químico, que entonces es la fructosa. Y por último, la glucosa con actividad óptica de más o L menos glucosa, dextrogiro o levogiro. Es importante mencionar por último que en solución acuosa o en solución de glucosa desde el punto de vista de administración para los pacientes se le denomina dextrosa y es una glucosa, dextrogira. Representación de los carbohidratos. La representación de los carbohidratos de acuerdo a una situación química que es en disolución acuosa, estas tienden a reaccionar en el medio para acercar más sus átomos de carbono, y de allí que se represente de las 3 siguientes maneras. La conocida proyección de Fischer, que explica muchas de sus propiedades, y existen otras como las proyecciones de Hayward, que identifica la ciclación completa, y por último la estructura conformacional, que es por naturaleza el encogimiento de los anillos y la ciclación. Cuando en este nuevo centro quiral, que es la mutarrotación, se forman la reacción por medio de un grupo hidroxilo y el grupo funcional aldehído o cetona,
un hemiacetal y un cetal con una molécula por deshidratación de agua. Entonces tenemos la proyección de Fischer que denota esta ciclación entre el carbono anomérico y cualquiera de los carbonos hidroxilo. En Haworth tiene una serie de reglas para representar la ciclación entre el carbono 1 anomérico y el grupo OH del carbono 5, el otro centro quiral, la cual nos dice que en la con respecto a la representación de Fischer, los hidroxilos que se ubican a la derecha van por debajo del plano del anillo, cuya estructura se parecen a unos compuestos que se llaman pirano y furano, y los que se encuentran a la izquierda en la proyección de Fischer van por encima del plano del anillo. Y en cuanto a las estructuras conformacionales, fíjense que es una estructura encogida del acercamiento de la ciclación. No nos podemos olvidar de la representación por radios más cercanos de que se le denomina estructura conformacional. El enlace O-glucosidio es el enlace covalente que une a los dos monosacáridos. Ya lo habíamos mencionado, con objetivo de formar los diferentes polisacáridos o oligosacáridos. Entonces el grupo OH del monosacárido 1 reacciona, este puede ser el OH del carbono anomérico generalmente, con el hidroxilo del grupo OH del segundo monosacárido, que puede ser tanto en el átomo de carbono 6 hasta el átomo de carbono 2 de manera regresiva. Entonces, por hidrólisis y posterior condensación de estos dos monosacáridos se produce el enlace O-glucosídico. Este enlace puede ser alfa o puede ser beta de acuerdo a la disposición del carbono anomérico. Aquí más adelante en la siguiente lámina vamos a ver en cuáles puntos y según la disposición. Entonces, si el carbono anomérico está en disposición alfa, recuerde la representación según Fischer, cómo se encuentra ese OH y ese nuevo centro hemiacetal o acetal, y con el segundo carbohidrato, entonces en el carbono, desde el carbono 6 hasta el carbono 2. Entonces está formado por dos azúcares exosas, me refiero a los oligosacáridos, de cuya unión se elimina como residuo el agua, o generalmente exosa, pero también hay otras formas de uniones en los oligosacáridos. Son de mayor, estos oligosacáridos, específicamente disacáridos que denotan la unión de dos monosacáridos, los de mayor importancia son la maltosa, sacarosa y lactosa. El enlace covalente se denomina glucosídico, este puede ser alfa 1,4 glucosídico o alfa 1,6. Aquí tenemos el ejemplo. La lactosa, que está formada por glucosa y galactosa, que es compuesta por la enzima lactasa. Ojo que ahí vamos a repasar este aspecto. En cuanto a la sacarosa, que es el compuesto que está constituida, integrada por la glucosa y la fructosa, es conocida como el azúcar de casa, el azúcar de mesa, sacarosa. Y por último, el ácido hialurónico, que es abundante en la piel, humor vítreo, el cordón umbilical y líquido sinovial. Tiene una alta capacidad para atraer y retener agua. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que son los disacáridos de importancia, con sus diferentes estructuras de enlaces glucosídicos. Fíjense en el caso de la sacarosa, que posee un ácido O-glucosídico entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 anomérico de la fructosa. Polisacáridos tienen propiedades estructurales, alto peso molecular y son amorfos, son insolubles en agua e insípidos. Pueden ser reductores o no, de acuerdo a si se encuentra libre ese átomo de carbono, hablo del hidroxilo anomérico o no. Están compuestos por cadenas ramificadas en los polisacáridos de importancia, como el glucógeno, que es el que vemos en esta representación, de alfa de glucosa ligado entre sí por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. El alfa 1,4 se le denomina ese extremo cuando no se encuentra ramificado amilasa, amilasa, sí, correcto, y el extremo que está unido por enlace alfa 1,6 amilopectina. El carbohidrato almacenado en nuestro cuerpo, en particular en el músculo y en el hígado, se denomina glucógeno, que es el que estamos viendo
en la imagen. Este puede tener un extremo reductor y otro extremo no reductor. Por último, es importante mencionar lo que es la fibra, que es a veces calificada como compuesto celulósico, que no tienen una definición precisa, generalmente por este compuesto, este polisacario complejo, que no es hidrolizable por encima de vertebrados superiores, es decir, no hay enzimas para hidrolizar estos polisacáridos. Dan volumen al bolo alimenticio y tiene una función estimulante sobre el tracto digestivo. Y algunos constituyentes de esta fibra dietética, como les mencionaba, la celulosa y la hemicelulosa. Aquí vemos la representación de esas fibras que constituyen a la celulosa, que es el constituyente de la pared vegetal de todas las plantas. En resumen, entonces, los carbohidratos son constituyentes importantes del alimento de los seres vivos y el tejido de estos. La glucosa es el carbohidrato de mayor importancia en la bioquímica de los humanos, porque casi todo el carbohidrato en los alimentos se convierte en glucosa para el metabolismo. Los azúcares tienen grandes números de estereoisómeros por el número de carbonos quirales que poseen. El glucógeno es el polímero de glucosa de almacenamiento en los seres humanos y la fuente alternativa o de almacenaje, de la energía. Los carbohidratos complejos contienen otros derivados de azúcar como azúcares aminos, ácidos urónicos, etc. Casos médicos. Podemos mencionar lo que es la intolerancia a la lactosa, que se origina por la gran reducción de la síntesis de la enzima lactasa tras la infancia. Debido a que la mayoría de los disacáridos se absorben en forma de monosacáridos, estos pasan sin digerir al intestino delgado, donde la presión osmótica extrae el agua de los tejidos de la luz intestinal. Por último, las bacterias del colon digieren los disacáridos mediante fermentación, provocando gases y de esto derivando en hinchazón y retorsijones. La galactosemia es una enfermedad genética que ocurre por la carencia de la enzima requerida para metabolizar al monosacárido galactosa. Efecto: produce daño hepático, catarata y retraso mental grave. Y por último, el escorbuto, que es una enfermedad producida por el agotamiento significativo de los almacenajes corporales del ácido ascórbico, una forma de ácido de los carbohidratos, un derivado llamado lactona y conocido como vitamina C. Los síntomas son hinchazón en todas las mucosas, desde la encía hasta otras partes del cuerpo, y la especie humana no sintetiza este compuesto. Este debe ser suministrado en la dieta a través de fuentes como son los cítricos. Entonces, ahí todo lo que tiene que ver con estas interesantes biomoléculas. Ha sido un placer, jóvenes. Nos seguimos encontrando en los próximos videos, en los próximos temas. Hasta luego.